Lo amé con todo. Hoy vi una foto de nosotros en el fondo de mi celular y me di cuenta de algo. Nunca fue sobre el dinero, no del todo. Fue sobre las expectativas, los mundos invisibles que habitábamos, las puertas que se abrían para él y permanecían cerradas para mí. Nos queríamos, sí. Pero eso no fue suficiente. Y aunque suene triste, es verdad. A veces, el amor no salva lo que la vida ya tiene dividido. Todo comenzó como cualquier historia bonita. Nos conocimos en un evento cultural al que fui por casualidad. Él estaba dando una charla sobre arte contemporáneo. Yo solo había ido porque una amiga insistió. Pero cuando lo escuché hablar, sentí algo raro en el pecho. Era inteligente, apasionado, tenía esa forma de expresarse que hacía que hasta lo más abstracto sonara importante. Al terminar, nos presentaron. Conversamos un rato, luego otro. Y antes de darme cuenta, ya teníamos nuestras primeras citas. No era rico de una forma ostentosa, pero sí de una manera tranquila. Casas grandes, viajes espontáneos, cenas en restaurantes que yo solo conocía por referencias. Yo trabajaba en algo que me gustaba, pero sin lujos ni estabilidad. Pagaba mis cuentas, sí, pero cada decisión financiera era calculada. Cada gasto, pensado 2 veces. Al principio, parecía no importar. Él decía que no le importaban esas cosas, que lo nuestro era real, que estábamos por encima de eso. Y yo quise creerle, porque lo quería. De verdad. Las diferencias empezaron a notarse poco a poco. No fue algo inmediato. Al principio todo era nuevo, emocionante. Salíamos a caminar, íbamos a museos, hablábamos por horas sobre libros, películas, sueños. Me hacía sentir vista, escuchada, valorada. Pero conforme pasó el tiempo, empecé a notar ciertas cosas pequeñas al principio. Cuando planeábamos salir, siempre era él quien pagaba. Yo intentaba ofrecerme, pero él decía que no hacía falta. No te preocupes, yo invito. Sonaba cariñoso, pero también me hacía sentir diferente. Como si yo no tuviera derecho a contribuir de la misma forma. Hubo ocasiones en las que quería llevarlo a lugares que eran importantes para mí. Cafés pequeños, ferias callejeras, mercados locales. Él sonreía, iba conmigo, pero notaba cómo. Miraba a su alrededor. A veces decía cosas como, qué interesante o esto es muy auténtico, pero jamás parecía cómodo. Y aunque no me lo decía directamente, entendía que no era su mundo. Y luego estaban sus amigos. Gente buena, educada, pero con vidas tan distintas a la mía que a veces me sentía como una visita en su entorno. Hablaban de planes de viaje de último momento, de inversiones, de casas de fin de semana. Yo asentía, reía en los momentos correctos, pero por dentro me preguntaba, ¿alguna vez van a ver en mí a alguien que pertenezca aquí? El peso de la desigualdad invisible él nunca me hizo sentir menos. Nunca me juzgó por lo que no tenía. Al contrario, siempre fue respetuoso, considerado. Pero eso no evitó que yo sintiera la diferencia. No era solo económica, era cultural. Eran formas de pensar, de vivir, de soñar. Él podía fallar y seguir, teniendo respaldo. Yo fallaba y tenía que levantarme sola, rápido, porque no tenía espacio para caer. Una noche, mientras cenábamos, le mencioné que quería hacer un curso en el extranjero. Me ilusionaba mucho. Tenía meses ahorrando, buscando opciones accesibles. Él se alegró por mí, claro, pero después dijo algo que me quedó clavado. Qué bueno que puedes permitírtelo. Me quedé callada. No respondí. No porque fuera cruel, sino porque sonaba como si no entendiera cuánto me costaba poder decir que sí a algo así. Cuánto significaba haber logrado ahorrar. Cuánto trabajo ocultaba ese puedes permitírtelo. Y aunque sé que no lo dijo con intención, desde ese día empecé a dudar. No de él, sino de nosotros. Porque no era malicia. Era desconexión. Una desconexión que no habíamos aprendido a manejar. La distancia emocional llegó sin avisar con el tiempo. Fuimos distanciándonos. No por peleas, no por infidelidades, por cansancio, por silencios largos, por decisiones que tomábamos por separado, como si ya no estuviéramos en el mismo camino. Yo empecé a rechazar planes con sus amigos. Él dejó de invitarme tanto. Yo dejé de contarle de mis días difíciles, porque no quería parecer vulnerable. Él dejó de preguntar. Un día,
Mientras estábamos en su apartamento, me encontré con una carpeta de fotos viejas. Entre ellas había una de su familia en una casa de verano que no sabía que existía. Una casa que no sabía que tenía. No fue el lujo lo que me dolió. Fue entender que había partes de su vida que no compartía conmigo. O tal vez que simplemente no podía compartir. Esa noche le dije que necesitábamos hablar. Le conté cómo me sentía. Que no me veía en su mundo. Que a veces me preguntaba si él realmente me entendía. Que no quería ser una carga, ni tampoco depender de nadie. Que quería construir algo con alguien que supiera lo que era empezar desde cero. Porque yo aún estaba ahí, él me escuchó. No se defendió. Solo me dijo, nunca quise que te sintieras así. Y en su voz no había mentira, pero tampoco solución. Tomé distancia para sanar. Decidimos dejar de vernos. No fue fácil, ni rápido, pero fue necesario. Hubo días en los que lo extrañaba tanto que dolía respirar. Días en los que pensaba que había sido una tonta al dejar ir a alguien que me quería de verdad. Pero con el tiempo, entendí que no se trata de quién quiere a quién. Se trata de si ambos pueden estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, con las mismas herramientas. Y no éramos eso. No completamente. Volver a estar sola fue difícil. Tuve que reconstruir muchas cosas. Mi autoestima, mi confianza, mi seguridad emocional. Pero también volví a conectar con quienes me conocían antes de conocerlo a él. Con personas que sabían lo que era trabajar por todo, que entendían lo que significaba sacrificar para avanzar un paso pequeño. Y poco a poco, comencé a sentirme otra vez, a recordar quién era antes de enamorarme de alguien que no podía ver el mundo como yo. Lo que aprendí sobre el amor y la clase social, aprendí que el amor no es suficiente si no hay comprensión mutua, que no basta con quererse si no se entienden las realidades del otro, que no todas las barreras son visibles, pero que duelen igual, que no es fácil amar a alguien que vive en un mundo distinto al tuyo, incluso si ambos quieren hacer funcionar las cosas. También aprendí que no soy menos por haber venido de donde vine, que no tengo que disculparme por no tener lo mismo que otros, que puedo soñar alto, sí, pero sin depender de nadie para llegar allá. Y sobre todo, aprendí que no hay que avergonzarse de los errores, que este amor no fue un error, fue una lección. Una experiencia que me enseñó que quiero un compañero de vida, no un salvador. Que quiero a alguien que no tenga que adaptarse a mi realidad, sino que pueda caminar en ella como si fuera la suya. Porque hoy, aunque duele, no lo odio, ni lo culpo, ni me culpo a mí misma. Simplemente acepto que a veces, dos personas buenas no tienen el mismo camino. Hoy vivo diferente. Ahora priorizo relaciones que no me hagan sentir pequeña, amistades que no miden mi valor por lo que poseo. Trabajo en proyectos personales que antes posponía por miedo a no ser suficiente. Viajo, aunque sea corto. Escribo. Comparto mis historias. Y poco a poco, estoy construyendo una vida que no depende de nadie más que de mí. No tengo prisa por volver a enamorarme. Ahora quiero hacerlo desde un lugar de plenitud, no de carencia. Quiero elegir a alguien que me vea completa, sin diferencias sociales, sin escalas de valor. Quiero a alguien que no tema hablar de lo que tenemos y lo que no, pero que tampoco lo use como excusa para mantener distancia. Porque hoy sé que el amor puede ser real, sincero, profundo, pero también puede no ser suficiente. Y eso, aunque duela, también es parte de vivir. Me enamoré de una mujer 10 años mayor. Hoy, mientras caminaba por el centro cultural donde la conocí, escuché a un grupo de chicos hablar sobre relaciones intergeneracionales. Uno decía en tono de burla, ¿cómo va a funcionar? Él ni siquiera sabe quién es y ella ya pasó por todo. Las palabras me golpearon más de lo que esperaba. No porque sean nuevas, sino porque durante meses traté de convencerme de que sí podía funcionar, que el amor no tiene edad. Pero hoy sé que aunque eso sea cierto, hay cosas que no se resuelven con buenas intenciones. Tenía 22 años cuando la conocí. Ella tenía 32. Era escritora. Tenía ese tipo de presencia que no grita, pero que te hace querer escuchar cada palabra. Llegué a su taller literario buscando inspiración, pero encontré algo más: conexión. Y aunque nunca planeé enamorarme,
terminé haciéndolo de alguien a quien todos parecían tener algo que decirle. Todo empezó sin planes era el primer día del taller. Ella estaba frente al grupo, tranquila, segura, hablando con esa voz baja pero firme que tanto me atrajo. Yo apenas sabía qué hacer allí. Era joven, inseguro, lleno de dudas sobre mi vida, mis decisiones, mi futuro. Pero en cuanto empezamos a hablar, sentí algo raro. Me entendía. De verdad, no hubo acercamiento inmediato. Fueron semanas de conversaciones profundas, de bromas inteligentes, de compartir silencios cómodos. Aprendimos a conocernos poco a poco. Ella era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Hablaba desde la experiencia, desde haber vivido, equivocado, aprendido. Y yo solo estaba empezando. Cuando por fin nos besamos fue en una noche cualquiera después de cerrar el lugar. No fue dramático, fue natural, como si ya estuviéramos en ello desde el primer día. Al comienzo, todo era nuevo. Después, todo era raro para los demás. Al principio éramos solo nosotros, dos personas que disfrutaban estar juntas. Pero pronto empezaron las miradas, las frases medio disimuladas, los comentarios indirectos. «¡Qué suerte tienes!», me dijo un amigo en tono que no pude descifrar. Otro simplemente preguntó, «¿En serio, tan mayor?». Y aunque traté de ignorarlo, noté cómo cambiaba su forma de actuar en público. Evitaba abrazarme o tomarme de la mano cuando había gente cerca. En fotos, se aseguraba de no verse demasiado cercano. No era vergüenza, creo que era miedo. Miedo al juicio, a que pensaran que me estaba aprovechando, o peor aún, que yo fuera el aprovechador. A mí también me costó. Hubo veces en las que me pregunté si de verdad estábamos en esto por amor, o si era admiración, si me gustaba ella, o si solo necesitaba una guía en un momento confuso de mi vida. Pero siempre llegaba a la misma respuesta. La quería. Mucho. Pero eso no significaba que fuera fácil. La sociedad nos hizo dudar de lo que sentíamos. La diferencia de edad no era algo que nos preocupara a nosotros, pero sí a quienes nos rodeaban. Familiares, amigos, incluso desconocidos en redes sociales. Cada foto que subíamos, y eran pocas, generaba comentarios que me quemaban por dentro. ¿Te das cuenta de que no es tu nivel? O ella ya vivió todo, tú ni empiezas. Lo peor no era lo que decían, sino cómo me hacía sentir. Como si no tuviera derecho a amarla. Como si mis emociones fueran menos válidas por tener menos años. Como si mi corazón no supiera distinguir entre amor real y atracción pasajera. Ella también lo sintió. Más de una vez me dijo, «Me dan ganas de explicarles que no soy una depredadora, que no te estoy usando». Y aunque sonaba fuerte, yo sabía que le dolía, porque nadie debería tener que justificar por qué quiere a alguien. Las diferencias no fueron solo sociales, sino emocionales. Hubo amor, mucho, pero también hubo desafíos que ninguno esperaba, no por falta de cariño, sino por los momentos de vida en los que estábamos. Ella venía de una relación larga, de rupturas dolorosas, de ciclos que no quería repetir. Yo, en cambio, tenía toda la vida por delante, con ganas de explorar, de equivocarme, de construir. Él soñaba con estabilidad, con alguien con quien viajar, con quien compartir libros, con quien crecer. Yo aún tenía pies inquietos, ganas de probar cosas nuevas, de conocer otras formas de querer. Y aunque nos queríamos, empecé a notar cómo nuestras visiones de futuro no coincidían. Era como si estuviéramos en trenes distintos, cruzándonos en una estación. Y aunque quisiéramos seguir juntos, nuestros destinos eran diferentes. El peso de las expectativas nos separó con el tiempo. Empecé a sentir presión, no de ella, sino de lo que los demás esperaban de mí.
Familiares cercanos me decían que no me apurara. Amigos me advertían que no me perdiera en alguien que ya tenía historia de vida sin mí. Mis miedos crecieron. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no era amor, sino necesidad de guía? Ella, por su parte, también se sintió atrapada. Le costaba demostrar afecto en público, no por vergüenza, sino por temor al juicio. Decidimos no publicar fotos en redes, como si escondernos hiciera que lo nuestro fuera más válido ante los ojos de otros. Y así, poco a poco, fuimos alejándonos. No por falta de cariño, sino por cansancio. Por tener que defender constantemente que estábamos bien, que no estábamos haciendo nada malo, que no necesitábamos la aprobación de nadie más que la nuestra. Tomé distancia para entenderme a mí mismo un día. Simplemente dejé de insistir. Ya no corría a responder sus mensajes. Ya no planificaba encuentros con tanta ilusión. Ella lo notó. Me preguntó si seguía queriéndola. Le dije que sí, pero que eso no bastaba para seguir adelante si ya no me sentía completo a su lado. Decidimos dejar de vernos, sin peleas, sin reproches. Solo dos personas que entendieron que, aunque se querían, no podían ignorar todas las barreras invisibles que nos rodeaban. No solo externas, sino internas. Mi miedo a no ser suficiente. Su miedo a repetir errores del pasado. Nuestra lucha constante por probar que estábamos bien, cuando a veces, simplemente, no lo estábamos. Después de terminar, me di cuenta de que no la perdí por elección. La perdí por contexto, por circunstancias que ninguno de los dos controlaba, por heridas que no sanaban, por miedos que no supimos manejar. Reconstruirme me enseñó quién soy. Volver a estar solo fue duro, no porque extrañara la relación, sino porque extrañaba sentirme tan visto, tan comprendido. Pero también me dio espacio para entender que no todo amor tiene que durar para siempre, para ser importante. Aprendí a no avergonzarme de lo que sentí, a no minimizar mis emociones por haber sido joven, a no sentirme manipulado por haber dado tanto. Porque no fui eso. Fui un hombre que eligió amar, consciente de las diferencias, y que, aunque no funcionó, no se arrepiente. También aprendí a no idealizar a las mujeres mayores, a entender que no porque alguien tenga más experiencia quiere decir que tenga todas las respuestas, que también tienen miedos, dudas, heridas que no siempre ven. Y quizás lo más importante, aprendí a no permitir que los demás definan lo que puedo sentir, porque el amor no tiene edad, pero sí contexto. Y no siempre el contexto nos permite seguir adelante. Lo que aprendí sobre el amor y los prejuicios, entendí que los prejuicios lastiman, incluso cuando no están dirigidos directamente a ti, que la sociedad tiene reglas tácitas sobre lo que es aceptable y a veces te haces preguntas que antes ni siquiera sabías que ibas a tener que contestar. ¿Estás seguro de lo que sientes? ¿No será que estás confundiendo admiración con amor? ¿Crees que van a ver lo mismo en 10 años? También aprendí que el amor no siempre es suficiente. A veces hay demasiadas capas entre dos personas. Capas culturales, emocionales, sociales. Y no se rompen solo con buenas intenciones. Pero sobre todo, aprendí a no culparme por haber sentido algo real. Por haber querido a alguien que no encajaba en el molde que otros tenían para mí. Porque hoy, aunque no estamos juntos, no tengo odio ni resentimiento. Tengo recuerdos bonitos, conversaciones profundas, momentos que me hicieron crecer y una lección clara. No todos los amores están destinados a quedarse. Algunos están ahí para enseñarte a quererte mejor. Hoy vivo diferente ahora. A los 25 pienso en ella, con cariño, no como un error, ni como una pérdida.
sino como una pieza importante en el rompecabezas que estoy armando. Hoy busco relaciones que no me hagan sentir que tengo que explicar por qué quiero a quien quiero, donde no haya juicios por cómo nos conocimos, por la diferencia de edades, por lo que pensamos, por cómo vivimos. Soy más seguro de mí, más honesto con lo que quiero, más claro en mis límites. Y aunque todavía me cuesta confiar plenamente, no dejo que eso me impida volver a sentir. Porque hoy sé que el amor no tiene manual, ni edad, ni normas claras. A veces duele, a veces no funciona, pero siempre deja algo, aprendizaje, madurez, historias que contar. Me enamoré de un extranjero hoy. Al revisar mis viejos cuadernos, encontré una carta que me escribí a mí misma hace 3 años. Estaba fechada el día después de nuestra última despedida en el aeropuerto. Decía: espero no olvidar nunca cómo se siente querer a alguien que vive en otro continente. Y aunque suene cursi, era verdad. Me enamoré profundamente de alguien que no podía quedarse. Alguien cuyo mundo estaba lleno de puertas abiertas, mientras yo tenía que decidir si cruzar las mías o quedarme donde todo era conocido. No fue un amor fugaz ni algo pasajero. Fue real, intenso, doloroso, y sobre todo, me cambió la forma en mí que veo el amor, el sacrificio y lo que significa elegir. Todo comenzó como una casualidad que no esperaba. Tenía 30 años cuando lo conocí. Acababa de mudarme sola a otra ciudad dentro de mi país, buscando empezar de nuevo. Había dejado atrás una relación tóxica, un trabajo que me consumía y una vida que ya no me representaba. Necesitaba respirar. Y en ese momento de transición, apareció él. Era estadounidense. Había venido a mi ciudad para hacer un proyecto cultural. Lo conocí en un evento literario al que fui sin planes, solo por curiosidad. Él estaba sentado cerca, escuchaba con atención, reía en los momentos correctos. No era el tipo de hombre que llamaba la atención por su apariencia, sino por su presencia tranquila, segura, diferente. Nos hablamos al final del evento. Nuestra conversación fue natural, profunda, interminable. No sé cómo pasó, pero terminamos, caminando juntos hasta mi casa, hablando de libros, de música, de nuestras vidas. Y aunque sabíamos que él no se quedaría mucho tiempo, esa noche nos dimos cuenta de que entre nosotros había algo raro. Conexión. Una de esas que no planeas, pero que te deja sin aliento. El amor llegó antes de lo que pude entenderlo él. Regresó a su país 2 semanas después. Yo volví a mi vida normal, pensando que sería solo un recuerdo bonito. Pero no fue así. Seguimos en contacto. Conversaciones diarias, mensajes largos, videos cada vez que podíamos, canciones compartidas, frases escritas que guardo aún hoy. Cuando decidió volver a visitarme, supe que esto iba en serio. No hablábamos de futuro ni de planes grandes. Solo estábamos presentes. Juntos, aunque fuera a distancia. Aunque fuera complicado. Aunque supiéramos que no era fácil. Conforme pasaron los meses, nos fuimos acercando más. Cada visita era como si recuperáramos el tiempo perdido. Cada despedida, una herida que tardaba en cerrar. Empezamos a hablar de posibilidades. ¿Y si yo viajaba? ¿Y si él lograba trabajar desde otro lugar? ¿Y si intentábamos? Pero detrás de cada «y sí» siempre estaba la realidad. Fronteras, visas, responsabilidades, familias lejanas, estabilidad económica y el miedo. Mucho miedo. Al cambio. Al desconocido. Al dejarlo todo por alguien que no sabía si podría darme lo mismo. Las diferencias culturales no eran pequeñas. Al principio no las noté tanto. O tal vez las ignoré. Pensaba que el amor limaba asperezas, que podíamos construir algo sin importar de dónde veníamos. Pero conforme pasó el tiempo, empecé a ver cosas que no entendíamos igual. Él vivía con una libertad que yo admiraba, sí, pero también con cierta facilidad para soltar raíces. Para él, viajar cada año era normal. Mudarse de ciudad, una aventura. Dejar un trabajo por uno mejor, una decisión rápida. Yo, en cambio, pesaba cada cambio como si fuera una decisión definitiva. Me costaba moverme, no porque no quisiera, sino porque no tenía el mismo respaldo financiero ni emocional. Hubo veces en las que traté de explicarle eso,
que no era solo falta de voluntad, sino que mi realidad era distinta. Él asentía, me decía que lo entendía, pero seguía proponiendo planes que yo no podía aceptar tan rápido. Podrías venir, decía. Solo necesitas animarte. Y aunque sonaba simple, no lo era. No para mí. Y aunque no hubo peleas, sí hubo silencios. Silencios que dolían. Porque ninguno quería lastimar al otro, pero tampoco podíamos fingir que esto era fácil. La distancia emocional llegó sin avisar con el tiempo. Empezamos a hablar menos. No por desinterés, sino por cansancio. Por mensajes que se quedaban sin contestar. Por llamadas canceladas, por excusas que ninguno quería usar. Y aunque seguía queriéndolo, comencé a sentirme atrapada entre el deseo de estar con él y el miedo a perderme a mí misma si lo hacía. Él me hablaba de su vida como si fuera un camino recto. Yo le contaba la mía con pausas, con dudas, con miedos que no sabía cómo decir. No quería parecer insegura ni débil, pero no podía evitar preguntarme: ¿si voy, será suficiente? ¿O terminaré perdiendo quién soy en el intento? Una noche, después de una videollamada corta y fría, le dije que necesitábamos hablar. Le confesé que no sabía si podía dar este paso. Que lo quería, que quería intentarlo, pero que no. Me sentía preparada. Él me escuchó. No me presionó. Simplemente me dijo: no quiero que hagas nada que no estés segura, pero también tengo que pensar en mi vida. Y ahí entendí que no era solo mi decisión, era la de ambos, y no teníamos la misma visión del futuro. La decisión más difícil fue no tomar ninguna. Decidimos dejar de vernos con frecuencia. No terminamos oficialmente, simplemente nos distanciamos. Con el tiempo, los mensajes se hicieron más raros, las llamadas casi inexistentes, y aunque nadie dijo adiós, sabíamos que ya no estábamos avanzando. Fue doloroso, más de lo que imaginé, porque no fue una ruptura clara, fue un alejamiento lento, inevitable, como agua que se escapa entre los dedos. Intenté convencerme de que era por circunstancias, no por elección, pero con el tiempo aprendí que a veces el amor no basta si no hay equilibrio, si uno está listo para saltar y el otro no puede seguir. Volver a estar sola fue difícil. Extrañaba sus palabras, sus bromas, su forma de mirarme como si fuera única. Pero también empecé a reconstruirme, a recordar que no tenía que demostrar nada, ni a él ni a nadie. Que está bien amar y no poder seguir adelante. Que está bien querer a alguien y saber que no es momento. Lo que aprendí del amor que no funcionó, aprendí que el amor puede ser real y no tener futuro. Que no todas las historias están hechas para durar para siempre. Que no hay que culparse por no haber sido capaces de superar lo que la vida puso entre nosotros. También aprendí que no todos los hombres extranjeros son la solución a tus problemas emocionales. Ni tú tienes que ser salvada por alguien de otro lugar. El amor no salva. No si no estás bien contigo primero. Entendí que hay diferencias culturales que no ves al principio. Formas de pensar, de actuar, de soñar. Cosas que no son malas, solo distintas. Y que no siempre puedes cambiar tu forma de vivir por alguien, especialmente si eso te hace sentir incómoda contigo misma. Y sobre todo, aprendí que está bien amar a alguien y dejarlo ir. Que no significa que no haya sido importante. Significa que fue necesario. Que te enseñó algo. Que te hizo crecer. Hoy vivo diferente ahora, a mis 33. Pienso en él con cariño. No como un arrepentimiento, sino como parte de mi historia. Un amor que me ayudó a entender muchas cosas. Que no tengo que correr hacia alguien si no estoy lista. Que puedo extrañar a alguien sin necesitarlo. Que puedo querer a alguien y aún así dejarlo ir. Estoy trabajando en proyectos personales. Viajo sola. Escribo más. He conocido a personas nuevas. Algunas que han llegado para quedarse. Otras solo de paso. Pero ya no busco escapatorias emocionales. Ya no confundo la ilusión con el amor. Ya no me pierdo en quien no puede caminar a mi ritmo, porque hoy sé que no todo amor tiene que ser para siempre. Algunos vienen para enseñarnos algo, para abrirnos los ojos, para hacer que valoremos más nuestro propio camino. Logré todo lo que soñaba, pero me di cuenta de que ya no era feliz hoy. Mientras firmaba un contrato que años atrás habría celebrado con el mundo entero, me senté en la oficina y no pude evitar una pregunta. ¿Y ahora qué? No debería sentirme así. Tengo trabajo estable, viajes realizados, publicaciones reconocidas, proyectos personales cumplidos.
Pero por dentro hay un vacío que no se llena con logros, porque al final del camino que construí, descubrí algo inquietante. A veces, llegar a la cima solo te muestra cuánto dejaste atrás para estar allí. Todo empezó con sueños grandes y pasos decididos. Desde joven supe que quería más allá de mi ciudad, más allá de las expectativas familiares, más allá de los límites que otros trataban de ponerme. Tenía 19 años cuando escribí en un cuaderno mis metas: viajar sola, estudiar en otro país, escribir libros, ser independiente, tener un espacio donde pudiera crear sin presiones. Eran sueños simples para algunos, imposibles para otros. Para mí, eran necesarios. Así que trabajé, mucho. Desde los primeros trabajos mal pagados hasta las noches sin dormir terminando proyectos. Me mudé sola a otra ciudad con apenas lo necesario. Dejé relaciones por priorizar mis metas. Dije no a planes sociales para seguir avanzando. Sacrifiqué tiempo, comodidad, incluso momentos importantes con mi familia. Y aunque dolía, me decía que valdría la pena. Que algún día, al mirar hacia atrás, todo tendría sentido. Y llegó ese día. Solo que no fue como imaginé. Llegué a donde quería, pero no vine sola cuando cumplí los 30. Había logrado casi todo lo que me propuse. Publicaba artículos en revistas importantes. Viajaba con frecuencia, sola, como siempre soñé. Tenía un pequeño apartamento que pagaba con mi propio esfuerzo. Mis libros empezaban a recibir atención. Era exactamente la vida que deseaba, o eso creía. Pero conforme pasaron los meses, empecé a notar que no era tan plena como pensaba. Había logrado mis metas, sí, pero a costa de muchas cosas. Amistades rotas por no poder estar ahí. Familiares que extrañaba más de lo que admitía. Relaciones truncadas por no dejar espacio para el amor. Y sobre todo, un yo interior que ya no reconocía. Un día, durante una videollamada con una amiga muy cercana, me preguntó: ¿te sientes feliz? Y me quedé callada. No porque no quisiera responder, sino porque no sabía la respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un objetivo claro, ni una lista de pendientes. Tenía éxito, sí, pero no paz. El vacío apareció después de 1900. Llenarlo todo conseguí lo que quería, pero no me sentía completa. Al contrario, sentía como si hubiera estado corriendo tanto que no me había dado tiempo para detenerme a pensar si aún quería lo mismo. Si seguía siendo esa persona ambiciosa que todo lo quería, o si simplemente seguía adelante por inercia. Hubo noches en las que lloraba sin entender por qué. No tenía motivos, según el mundo. Tenía estabilidad, logros, libertad. ¿Por qué? Entonces me sentía perdida. ¿Por qué a veces deseaba volver atrás, aunque supiera que no podía? Decidí tomarme un receso. Un año sabático. No oficial, solo personal. Dejé de apurarme por nuevos proyectos. Reduje mi carga laboral. Empecé a decir sí a planes que antes rechazaba por falta de tiempo. Y aunque al principio me sentí inútil, poco a poco fui entendiendo algo. No estaba rota, solo cansada. Agotada de perseguir metas que ya no tenían el mismo peso emocional. Aprendí a vivir sin prisa en ese año. Hice cosas que antes posponía por considerarlas poco productivas. Volví a leer por placer. Visitaba museos sin buscar inspiración. Caminaba sin destino. Dormía sin culpa. Reencontré amigas que hacía tiempo no veía. Conocí personas nuevas, sin presión de impresionar. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí humana otra vez. No fue fácil. Hubo días en los que volvía a caer en viejos hábitos. Obsesionarme con el trabajo, compararme con otros, sentirme insegura por no avanzar tan rápido como antes. Pero también hubo otros en los que me descubría sonriendo sin motivo, sintiéndome auténtica por primera vez en años. Aprendí que no tengo que justificar mi descanso, que no soy menos valiosa si no estoy produciendo constantemente, que el éxito no define quién soy, que hay belleza en lo simple, en respirar, en existir sin necesidad de demostrar nada. Y aprendí que está bien cambiar, que no significa fallar, significa evolucionar. Lo que aprendí al alcanzar mis sueños, entendí que no todas las metas deben cumplirse para siempre, que a veces los sueños cambian, que no hay que aferrarse a lo que antes nos motivaba si ya no resuena igual, que el crecimiento no siempre es lineal. A veces tienes que desaprender, retroceder, reconstruirte desde otro lugar.
También aprendí que no tengo que justificar mis emociones ni mis decisiones, que puedo equivocarme y seguir siendo valiosa, que puedo cambiar de opinión, que puedo no saber qué sigue y aún así seguir adelante. Porque hoy, por fin, estoy intentando vivir para mí. No para cumplir listas, no para complacer expectativas, sino para sentirme completa, aunque eso signifique ir más lento. Hoy vivo diferente. Ahora, priorizo relaciones que no me hacen sentir sola por tomar tiempo para mí. Trabajo en proyectos que me gustan, no solo los que dan visibilidad. Viajo, pero no como escape, sino como experiencia. Escribo, pero no solo para compartir, sino para conectar conmigo misma. No tengo prisa por hacer más. Ahora quiero hacer mejor. Quiero disfrutar de lo que tengo, sin culpas por no estar buscando más. Quiero elegir con calma, con intención. Quiero construir una vida que no dependa de validación externa, porque hoy sé que el éxito no es suficiente si no viene acompañado de sanación. Que no hay victoria en lograrlo todo si pierdes tu paz en el camino. Que no hay peor soledad que haber llegado a la meta y no disfrutarla.